Froilan se encontraba acelerando a gran velocidad por la ciudad en su motocicleta Chopper. Él es un chico de 19 años de personalidad seria, algo frío pero una buena persona. Apenas llegó a una estación de policías, bajó de su motocicleta y con él bajó también el estuche de una guitarra y entró al edificio, donde fue recibido por un pequeño grupo de individuos, los cuales eran un licanroc, un chico de pelo algo alargado castaño oscuro, y un tipo de cabellos rubios. Justo a tiempo, Freud. Jaja, ya sabes, y más con la moto que tengo. Pero yo termino llegando más temprano, jajaja. Dijo el rubio mientras Froilan por su parte solo dio un suspiro y sacó una guitarra eléctrica de su estuche que llevaba consigo mismo, y caminó hasta un pequeño escenario en el cual había un amplificador en donde conectó su guitarra, mientras los demás caminaban también al escenario y se posicionaban en sus lugares, el rubio como bajista, el de pelo castaño como baterista, y la licanroc como la vocalista, mientras el baterista gritó: Somos The Nightmares Monsters. Y tras eso contaba hasta 3 a medida que golpeaba sus varetas, y posteriormente todos empezaron a tocar sus instrumentos, creando así una melodía rockera mientras la bella voz de la licanroc acompañó a la instrumentación. Después de un rato el ensayo terminó y Froilan se despidió de sus amigos mientras se retiraba del lugar y se montaba en su motocicleta, condujo por las calles mientras se dirigía al centro de la ciudad, y ya estando ahí aparcó su motocicleta en un estacionamiento y se fue a caminar un rato por el lugar mientras visitaba diferentes tiendas, entre ellas una de música rock y metal, en la cual había comprado 2 discos, uno de Guns N' Roses y el otro de Three Days Grace, sus 2 bandas favoritas, para finalizar en una tienda de videojuegos para ver qué nuevos títulos tenían. Genial, los Samurai Shodown 3 y 4 de Neo Geo CD a mitad de precio, justo los que necesitaba en mi colección. Dijo este feliz mientras sostenía aquellos juegos y después se iba a caja a pagar por ellos, y posteriormente irse por su motocicleta para ir a casa finalmente, que ya estaba por oscurecerse. Una vez saliendo del estacionamiento condujo rápidamente por las calles hasta llegar a su hogar, y aguardó su motocicleta para después entrar a su hogar y ser recibido por un Zoroark que estaba sentado leyendo un libro, para posteriormente levantar su mirada y observar al muchacho. Buenas noches Froilan, ¿cómo te ha ido el día de hoy? Dijo el zorro siniestro mientras cerraba el libro y se ponía de pie. Bastante bien. John, Donovan, Leonor y Elías demostraron ser aún mejores el día de hoy. Pero dime, ¿cómo les ha ido a ti y a Anderson? Pues bien, Anderson hizo la limpieza de hoy y yo le ayudé en algo. Y por cierto, Anderson ya hizo la cena, bistec de res enjitomacado y arroz. Bueno, me alegro de oír eso, que no he comido nada en todo el día, jajaja. Y luego de eso el chico se dirigió a la cocina sin antes aguardar su guitarra y dejar sobre la mesa del centro sus compras. Recorrió el pasillo camino a la cocina mientras se topó con un Gallade. Buenas noches, joven Froilan, la cena ya está lista para que usted se sirva lo que guste. Gracias Anderson, hoy sí que vengo con bastante hambre, jeje. Tras esas palabras ambos se fueron por sus caminos y Froilan llegó a la cocina para después tomar un plato y servirse algo de comida, y luego sentarse en la mesa para cenar. Después de haber cenado llevó a lavar su plato y después se dirigió a su habitación, ya estando en esta se fue a su armario a buscar ropa para dormir. Su habitación tenía varias repisas y libreros repletos de videojuegos, libros, discos de música, hasta películas, mientras en sus paredes habían pósters de videojuegos, y algunas películas de terror. Después de encontrar una camiseta y unos shorts, se dirigió a su baño para cambiarse y cepillarse los dientes antes de dormir, y ya una vez hecho eso finalmente se fue a acostar a su cama para dormir. Al día siguiente Froilan se encontraba caminando por una biblioteca, mientras observaba las repisas y veía qué libros habían. Mientras tanto ahí mismo se encontraba una Lopunny que estaba subida en unas escaleras tratando de tomar un libro, pero este estaba atorado y en un intento de tratar de sacarlo se terminó cayendo para atrás, mientras Froilan, que se encontraba cerca de ahí mismo, vio que la escalera se movió de forma brusca y observó hacia arriba viendo a la Lopunny caer, así que rápidamente corrió a atraparla, pero en su lugar esta misma cayó encima suyo. Lopunny rápidamente se levantó y le ayudó al chico, que le amortiguó su caída.
Lo siento, perdón por haberte aplastado literalmente. Yo solo trataba de sacar un libro de las repisas de arriba y griega. Tranquila, no es para tanto, al menos no sufriste un golpe, todavía peor si caías directamente al suelo. Dijo Froilán mientras se ponía de pie con ayuda de la Lopundi. Muchas gracias, tú. Llámame Froilán. Bueno, Froilán, yo me llamo Carol, jeje. De acuerdo, Carol, pero dime, ¿qué tipo de libro necesitabas como para que necesitaras subir allá arriba? Digamos que estoy realizando una investigación para una tarea y trate de buscar algunos libros útiles allá arriba. Respondió Carol mientras bajaba la mirada y juntaba sus manos. Mientras tanto, Froilán por su parte decidió romper el incómodo silencio que se había formado. Bueno, yo podría ayudarte, solo dime qué tipo de investigación es. La Lopundi le explicó de qué iba su tarea, y el chico por su parte la guió por la biblioteca y le buscó los libros que necesitaba. Gracias, realmente eres alguien que sí sabe sobre estos temas, como si fueras alguien intelectual. Jeje, de nada, igual suelo estudiar diferentes cosas por puro aburrimiento. Si suena raro que una de mis formas de entretenimiento sea el estudiar, pero ya sabes, cada quien tiene sus gustos, pero bueno. Bien, yo me despido, espero haberte sido de ayuda. El muchacho ya estaba a punto de irse, pero Carol rápidamente le detuvo. Espera, no sé si sea mucho pedir, pero quisiera seguir en contacto contigo y... ¿Quieres que quedemos para vernos algún día? Jeje, por mí no hay problema, si quieres podemos vernos este sábado a las 2 de la tarde en el centro. La Lopundi mostró una sonrisa mientras tenía la cara algo roja, mientras Froilán por primera vez mostró una sonrisa sincera en su rostro serio e inexpresivo. Después de un rato el chico se despidió y se fue del lugar, mientras Carol por su parte se retiró también. Froilán pasó el resto del día en su casa jugando Killer Instinct contra 3D Alien Wars en su Super Nintendo. Mientras tanto, Carol por su parte se encontraba en su casa dibujando lo que parecía una especie de dinosaurio, mientras pensaba y recordaba a Froilán, ese chico serio que le ayudó esa tarde en la biblioteca. Realmente es alguien interesante y peculiar, dijo esta mientras seguía dibujando. Ya al día siguiente Froilán se encontraba en su trabajo, el cual era en un restaurante que era un bar a la vez. Estaba barriendo y acomodando la mercancía del almacén, para después hacer inventario y asegurarse de que todo esté en orden y no falte nada. Después de terminar salió del almacén y pasó por la barra del bar donde estaba un hombre de barba negra y lentes. Buenas noches, Froilán, y nos vemos hasta el lunes. Igualmente, señor Harry, que descanse. Respondió el joven mientras el hombre solo sonrió. Froilán se montó en su motocicleta y se fue a casa a una gran velocidad, como es costumbre en él, y ya en casa se decidió por poner algo de música metal mientras se preparaba una bebida mezclando algo de licor con refresco, y posteriormente se fue a la sala principal a jugar Super Baseball 2020 en su Neo Geo CD. Curiosamente, el béisbol es uno de sus deportes favoritos además del tenis. Estuvo divirtiéndose por un buen rato mientras la música rock seguía escuchándose. En eso recordó que mañana tendría que verse con Carol, así que después de haber pasado un rato apagó su consola y la música para irse a preparar a dormir. Al día siguiente se despertó temprano y se fue a desayunar para después irse rápidamente a ducharse y prepararse. Cuando salió del baño se dirigió a su armario a buscar algo de ropa. Sacó unos pantalones oscuros, una playera blanca de manga larga, y una chaqueta de mezclilla negra. Se colocó unas botas oscuras de metalero y finalmente se fue al centro. Había llegado a una fuente y se quedó sentado mientras miraba la hora y esperaba, cuando sin esperárselo Carol ya había llegado. Llevaba un conjunto de ropa meramente negra, una falda y una sudadera. Hola Froilán, veo que llegaste primero que yo, qué puntual eres, jefe. Jeje, bueno, ¿a dónde te gustaría ir? No sé, jefe, a donde tú quieras, supongo. Tras sus palabras, ambos caminaron hasta un callejón. Carol perfectamente podría desconfiar de Froilán, pero decidió seguirlo hasta una puerta metálica de color café oscuro. Froilán abrió la puerta y entraron a un pasillo algo alargado, el cual al llegar hasta el final de este mismo, se toparían con un enorme sitio repleto de máquinas arcades, filas y filas de estos.
La Lopunny se quedó asombrada mientras el chico la tomó de la mano y la llevó por el lugar mostrándole todo tipo de juegos. Él la llevó a un arcade de Primal Rage y le mostró cómo era el juego. Carol jugó bastante feliz mientras Froilan se percató de su peculiar gusto por los dinosaurios, y después jugaron a otros juegos similares tales como Cadillacs and Dinosaurs, Joan Mac, y hasta incluso uno de Jurassic Park que le gustó demasiado a Carol. Después de un divertido rato salieron del lugar y caminaron por el centro hasta decidir entrar a un bar de ahí mismo. Se dirigieron a una de las mesas y una peculiar camarera los atendió. Esta camarera era ni más ni menos que una Zoroark Shiny. Tráiganos una taza de café para mí y un capuchino para la dama, dijo Froilan mientras Carol solo se sonrojó un poco y la camarera se retiró. ¿Por qué pediste eso si se supone que estamos en un bar? Jeje, digamos que este establecimiento, aparte de bebidas alcohólicas, también vende cafés y ese tipo de cosas. Y mientras esperaban su orden, alguien inesperado llegaría al local. Vaya, vaya, a quien veo acompañado de una linda Lopunny. Froilan y Carol se dieron la vuelta y vieron a una Lycanroc de pantalones militares, camisa de tirantes negra, y unas botas del mismo color. Ah, hola Leonor, es una verdadera sorpresa verte por aquí, jeje. Jeje, cierto, además que vengo con Elías, pero bueno. A propósito, ¿cómo te llamas tú? Dijo Leonor mientras observaba a la Lopunny. Yo me llamo Carol, pero solo por preguntar, ¿eres una amiga de Froilan? Ja ja ja, como dicen, lo que se ve no se pregunta. Leonor, siéntate por favor. Carol, te voy a contar una cosa, ella y Elías son miembros de mi banda. Espera, ¿tienes una banda? Dijo esta asombrada mientras el chico solo soltó una pequeña risita y le contó su historia con sus amigos. Cuando tenía 12 años me interesé por tocar la guitarra. En una iglesia a la que solía ir con mi familia me enseñaron a tocar la guitarra. ¿Eres religioso? La verdad no, pero tampoco soy ateo, digamos que soy creyente. Pero continuando con mi historia, después de aprender a tocar quise tener mi propia guitarra, y cuando cumplí los 13 me compraron la mía propia, y pasado los años fui conociendo a Leonor y alias a Donovan, otro integrante de la banda, lo conozco desde la secundaria. Y así estuvieron conversando el pequeño grupo, al cual se les unió Elías, el baterista de cabellos alargados, y ya más tarde ese día Froilan y Carol se fueron del sitio sin antes despedirse de Leonor y Elías. Froilan llevó a Carol a su casa en su motocicleta. La Lopunny se sostuvo fuerte del chico mientras este aceleraba a gran velocidad. ¿Cómo es posible que este chico nunca haya sufrido ningún accidente con la velocidad a la que va? Dijo esta en sus pensamientos hasta que finalmente llegaron a su casa. Froilan ya estaba por irse hasta que Carol lo detuvo. Oye, antes de que te vayas quiero que tengas esto. El muchacho volteó a un lado y la Pokémon le extendió un trozo de papel. Es mi número, quiero que lo tengas, realmente me divertí bastante contigo ese día. Y tras eso ella se despidió mientras que Froilan por su parte se fue a su casa. Los días siguientes fueron de lo más normal, Carol en su escuela y Froilan en su trabajo y ensayando con su banda. Uno que otro día se veía con Carol y una vez fue con ella y con los miembros de la banda a ver la segunda película de Jurassic Park, ya que Donovan había comprado entradas para ver esa película y que Carol desde luego que aceptó, debido a que había visto la primera y anhelaba con ansias ver una segunda parte. Ese día se lo pasaron en grande y hasta incluso llevaron a la Lopunny a conocer el lugar donde ensayaban. Ella se asombró y les preguntó cómo consiguieron obtener una estación de policías para sus prácticas. Froilan sería el quien respondería a eso. Verás, este lugar lo habían puesto a la venta en una subasta, entre todos juntamos dinero, pero Donovan sería el quien nos ayudó poniendo una cantidad mayor, pues al parecer él viene de una familia de clase acomodada. Aparte del mejor bajista que los Nightmare Monsters tuvieron la suerte de tener. Dijo el rubio mientras se acomodaba el pelo hacia atrás y observaba a sus compañeros, pero en especial a Carol. Además, por lo que veo, Freud tiene la misma suerte que yo para conseguir chicas lindas.
Carol se sonrojó mientras Froilan se puso nervioso y Donovan solo soltó unas carcajadas. Desde ese día la Lopunny siempre que podía iba al sitio a ver a los chicos tocar y se asombraba de la forma que tenían para componer canciones. Una vez Froilan decidió llevarla a conocer su casa donde está al fin pudo ver el lugar en el que este vivía. Ahí aparte de ver sus colecciones de videojuegos que iban desde una Atari 2600 y una Nintendo NES hasta una PlayStation, una Sega Saturn y su consola estrella la Neo Geo CD, también pudo conocer a Ion y Anderson sus Zoroark y Gallade, de los cuales en varias ocasiones Froilan los llegaba a mencionar. Una vez que estuvo a solas con ellos conversando, les preguntó cómo conocieron al muchacho. A eso, podría iniciar yo primero. Yo era un Zorua cuando lo conocí, él era un solitario niño que nunca se juntaba con otros niños, debido a que estos solían evitarlo, o lo insultaban para alejarlos de ellos. A sus 11 años conocimos a Anderson, quien solo era un Kirlia. Él con el pasar del tiempo se fue volviendo la cabeza pensante del grupo, además de aconsejarle qué decisiones debería escoger, y hacerle conciencia en algunas ocasiones para no cometer alguna estupidez. Carol se sorprendió al saber eso, y luego volteó a ver a Anderson para escuchar su historia. Bien, creo que ahora es mi turno. Yo había nacido en un criadero Pokémon. Ahí me enseñaron todo tipo de modales y comportamientos de un Pokémon de entrenador de clase alta, pero sinceramente los entrenadores que iban al sitio siempre me parecían unos niños malcriados, y un día decidí escaparme de ahí mismo y vagar como un Pokémon salvaje hasta el día que lo conocí. Cualquiera ya me hubiera capturado, pero él no lo hizo. Él solo se me acercó y me ofreció algo de comida. Con el pasar del tiempo me volví su Pokémon y me ayudó a evolucionar en lo que soy ahora, pero siempre hubo algo en el que nunca comprendí y que ni él ni Ion me quisieron mencionar. La Lopunny se quedó intrigada sobre el que sería eso que nunca mencionaron. El tiempo pasaría y un día se decidió por confrontar a Froilan y preguntarle finalmente esa duda que la carcomía. Froilin, hay algo que quisiera preguntarte. El muchacho volteó a verla y se quedó observándola con su inexpresiva mirada de siempre, mientras la Pokémon se armó de valor y se decidió por hacerle su pregunta de una vez. Una vez estuve conversando con Ion y con Anderson, y ellos me contaron sus historias contigo, pero hay algo que me intriga. ¿Es ese algo que Ion y tú nunca se lo mencionaron a Anderson? Froilan se quedó en silencio por unos breves segundos, pero después daría finalmente una respuesta. Bueno, creo que ya es hora de que te lo diga. Nunca te he contado acerca de mi vida, y es momento de que te lo diga. Yo era un niño solitario pues nadie me quería cerca y nunca tuve amigos, pero lo que me hacía no sentirme tan mal eran los videojuegos. Recuerdo que siempre iba a un viejo local que tenía diferentes máquinas arcades. En ese sitio siempre jugaba a juegos como Pac-Man, Space Invaders, Dig-Dug, Elevator Action, entre otros. De ahí nació mi afición por los videojuegos. Cuando cumplí 6 años mi padre me regaló un Atari 2600, debido a que sabía mi afición por los videojuegos. Él siempre me regalaba todo tipo de cosas, y hasta incluso fue gracias a él que me interesé por la música rock, ya que siempre escuchaba a Guns N' Roses, Kiss y Queen. Cuando cumplí los 8 él me regalaría a quien sería mi primer compañero y mejor amigo, a la par de ser su último regalo, pues un día empezó a comportarse distante, y terminaría alejándose. Nunca entendí el porqué de ello, pero tiempo después nos tuvimos que ir de ahí, pues mi padre dejó una enorme cantidad de deudas a mi madre, y nos tuvimos que ir de mi antigua casa. Años después me daría cuenta de que se fue con una mujer que lo hizo consumir algo para controlarlo, además de que esa perra mal nacida siempre se encargaba de que nos quería ver en la absoluta miseria, quién sabe por qué, pero lo que más detesté y lo que me hizo alejarme, fue... Y mientras decía eso sus manos se cerraron formándose en puños, y su tono de voz cambió a uno de furia. Que mi propia hermana era una maldita cómplice de esa hija de puta. Ella, a pesar de que estaba viendo que nos estaba jodiendo la puta vida, le estuvo ayudando a que lo hiciera, pues tal cual eran iguales solo ven para su beneficio propio. Un día en una casa que nos estaban rentando no me contuve y golpeé al rentero, más que nada porque estaba harto de él.
Solo iba a insultarme y a denigrarme, a la par de jactarse y decirme que lo respete como un dios, ya que de no ser por él, no tendríamos a dónde ir, y aparte acosaba y hacía insinuaciones sexuales a mi madre, y ese día no me contuve y me arrojé a los golpes. Él desde luego me agredió y me amenazó con denunciarme por atacarlo en su propiedad, y lo peor es que mi hermana se puso de su lado, pues así obtendría beneficios como siempre. Yo ya harto de eso mandé a todos a la mierda y decidí tomar mis cosas y largarme de ahí. Vagaba por las calles y me hospedaba en uno que otro hotel, ya que gracias a Ion y Anderson, ganaba dinero en los combates para sobrevivir unas semanas o hasta meses, pero tampoco pensaba ser un abusivo con ellos, y decidí entrar a varios concursos y torneos de videojuegos en los cuales, a pesar de nunca quedar en primer lugar, sí quedaba en segundo o tercero, los cuales se llevaban premios de entre 3.000 y 5.000 $. Pero tampoco pensaba ser un vago y vivir de ello, así que me busqué un empleo y empecé una nueva vida. Pero lo que más me dolió fue como mi madre decidió quedarse con la hija puta de mi hermana, que literalmente la quería ver muerta. Y mientras decía eso, sacó una fotografía de él y su madre, mientras a su hermana la tenía cortada, pues como dijo que la odiaba. Carol vio la foto y luego volteó a verlo para percatarse de que lágrimas resbalaban por su rostro, y sin perder ni un segundo se las limpió y le dio un abrazo. No llores, Froilín, yo también sé lo que se siente por lo que pasaste. ¿Sabes? Yo tampoco he tenido una vida fácil. Mi padre también me abandonó, pero en mi caso fue por una guerra de boy, y mi madre quedó destrozada y quien terminaba sufriendo las consecuencias era yo, y un día me harté también y decidí irme a vivir con mis abuelos. Yo, para no ser una aprovechada con ellos, participaba en combates y en eventos pequeños para ganar dinero y dárselos a ellos, pero estar en varios combates es un tanto agotador, jefe. Es por ello que trato de buscar un trabajo que me permita trabajar y estudiar al mismo tiempo. ¿Puedo ayudarte con eso? ¿De verdad? Dijo esta asombrada y con los ojos abiertos como plato. Podría hablar con mi jefe y pedirle que te dé un puesto. Muchas gracias, en serio, no sé cómo agradecértelo. La Lopuni se acercó y como agradecimiento le dio un beso en la mejilla, cosa que hizo estremecer a Froilan. Su cuerpo dio un pequeño sacudón y sus pelos se erizaron, pero lo más extraño fue que en su pecho sintió algo. ¿Pero qué demonios? Dijo este después de sentir aquella extraña sensación, pero no le dio mucha importancia y decidió irse con Carol. Los días posteriores fueron los de siempre, salvo algunos en los que a Carol le tocaron exámenes y eran los más importantes, ya que eran penúltimos para graduarse finalmente. Esos días Froilan le ayudó con lo que pudo, además de que ya habló con su jefe, el señor Harry, acerca de un puesto para la Lopuni, y este a su vez habló con su hermano Henry, el dueño del bar al que habían ido la otra vez, para preguntarle por el puesto disponible que tenía, y ya fue decisión de Carol por cuál de los dos se quedaría, escogiendo al final el del señor Harry para estar cerca de Froilan, cosa que alegró a este último, pero fue notando que esa extraña sensación de antes volvía cada vez que estaba cerca de ella, una sensación que aparecía cada vez que hacía acto de presencia, cuando sonreía o se sentía feliz con ella. Así pasó el tiempo hasta que un día, sin esperárselo, alguien que no veía por un tiempo llegaría al restaurante. ¿Cuánto tiempo sin ver a mi colega y más al darme cuenta que trabaja aquí? Ricardo. Exclamó Froilan mientras iba hacia este tipo para darle un apretón de mano un tanto curioso que al parecerse solo ellos tienen. Mientras tanto Carol, que estaba confundida, preguntó quién era él. Oye, Freud, no es por molestar, pero ¿quién es él? Así me olvidé mencionártelo, él es Ricardo, un viejo amigo que no veía desde hace 2 años, ya que había decidido iniciar su viaje como entrenador. Y gané la liga con mi compañero Treco, pero en el camino hacia acá me encontré esto que estoy seguro que a nadie más que ti le interesaría. Y este de su chaqueta gris sacó un panfleto de una especie de concurso. El local de videojuegos Play in the Night hará un torneo de videojuegos. Los juegos serán King of Fighters 95, Darkstalkers 3, X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Capcom y Street Fighter 3. No, por mi parte iré a inscribirme al torneo, no solo te buscaba para verte y traerte esto, así que hasta pronto. Ricardo se fue mientras Froilan siguió su trabajo con Carol, la cual le mencionó el torneo. ¿Y piensas inscribirte? Perdón por preguntártelo, pero es que como me mencionaste que participabas en torneos. Froilan se quedó algo pensativo y dio su respuesta.
Está decidido, iré a ese torneo y participaré. Dijo este mientras Carol sonrió por escuchar aquella noticia, y ya más tarde ese día cuando acabó el turno de ambos, se fueron al local de videojuegos. Ahí Froilan se inscribió en el torneo que para su suerte sería en el fin de semana. Ah, mira qué suerte, así no tendré problemas en el trabajo, jajaja. Y tras eso se retiraron del lugar. Las semanas pasarían y Froilan estaría entrenando tanto en su casa como en los locales de juegos, hasta que finalmente llegó el día. Froilan se fue vestido con sus botas negras, unos pantalones negros, una playera de manga larga de igual color, y un chaleco de mezclilla oscuro con el logo de Guns N' Roses estampado en la parte trasera, y como agregado adicional se puso unos guantes de calavera sin dedos, unas gafas redondas, y una boina tipo militar, y de color negro todo desde luego como es costumbre en él. Se subió a su motocicleta y se fue a recoger a Carol, quien llevaba su misma falda de la otra vez, pero además de eso llevaba una camiseta blanca y una chaqueta de cuero oscura. El muchacho se quedó sorprendido y la vez un poco sonrojado, mientras la Lopuni por su parte se subió a la motocicleta y se fueron al torneo. Una vez llegar recorrieron el lugar y observaron la enorme cantidad de participantes, entre ellos se encontraron a Ricardo quien iba acompañado de su treco. Hey, ¿cómo están? Vaya por su forma de vestir de ambos hasta parecen pareja, jajaja. Froilan y Carol voltearon así a diferentes lados bastante sonrojados y nerviosos, mientras Ricardo solo siguió riendo, y tras eso él y Froilan se fueron a donde los demás participantes, mientras Carol se fue a los espectadores. El primer juego fue The King of Fighters 95, Froilan escogió a los Ikari Warriors, mientras que Ricardo escogió al rival Team. Froilan acababa con cada rival que se enfrentaba, cada jugador que le hacía frente terminaba siendo destrozado por los mortíferos ataques de Ralphie Clark, e Iden casi no era utilizado. Froilan acabó con varios rivales y así fue yendo en cada juego. En X-Men vs Street Fighter eliminaba a todos con Charlie y Gambito, en Marvel vs Capcom utilizaba nuevamente a Gambito pero esta vez con Strider. En este juego tenía una curiosa técnica, que era la de cambiar personaje continuamente para engañar y distraer a su oponente. Ya tras acabar con su último rival, que terminó llorando por la derrota, se fue a tomar un descanso que les dieron. En esos momentos se dirigió a reunir con Carol y Ricardo. La Lopuni estaba sorprendida por la forma de combatir de Froilan, mientras Ricardo le contó su experiencia. Y entonces ese sujeto no dejaba de lanzar Hadoukens con Ryu, pero lo distraí y rompí su sucia y rastrera trabada para molerlo a golpes con Wolverine. Él al perder explotó de la ira y se negó a aceptar la derrota al punto de golpear la máquina. Los de seguridad se lo tuvieron que llevar. Jajaja, lo que es ser un jugador tóxico. Pero bueno, mis últimos dos contrincantes quisieron trabarme pero yo los hice añicos, hasta el último terminó llorando por destruirle su sucio juego. Ustedes dos son realmente impresionantes. Yo he jugado juegos de peleas también, pero su forma de jugar de ustedes es impresionante. Dijo esta bastante emocionada mientras ambos chicos sonreían, y ya después del descanso tocaban ahora los dos últimos juegos. Primero fue Darkstalkers 3, en este juego Froilan eligió a su personaje Mel, quien era ni más ni menos que Yeda. Muchos lo criticarían por elegir a un personaje tan roto, pero rápidamente se callaban al ver su maestría con dicho personaje. Ya tras acabar con este penúltimo juego, seguía Street Fighter 3, el último juego, que decidiría quién iba a ser el ganador. Froilan sentía nervios e inseguridades, puesto que pocas veces llega tan lejos pero aún así continuó. En este juego escogió a su personaje favorito, quien era el solitario Remy. Los próximos combates fueron duros pero con dificultad los ganaba. Ya solo quedaban 3 participantes: él, Ricardo, y otro sujeto encapuchado de nombre Max. Si se enfrentaba a Ricardo no le importaba perder contra él, pero si era contra ese tal Max, su estómago se revolvió y el primero en iniciar el combate final fue Ricardo, cosa que a Froilan preocupó pero Carol lo tranquilizó. El primer round inicio, Ricardo usó Akuma mientras Max usó Agi. Apenas la pelea inició rápidamente Max acorraló a Ricardo y lo molió con ataques y movimientos certeros, acabando el primer round en segundos.
Ricardo y Froilán se quedaron sin palabras y completamente nerviosos, pero Ricardo se armó de valor e inició el segundo round para que terminase siendo lo mismo y terminara perdiendo. Max solo se burló mientras Ricardo se retiraba con la cabeza baja. Froilán se dirigió hacia él y este por su parte colocó su brazo sobre su hombro. Dale una buena lección, sé que tú puedes. Y tras esas últimas palabras se retiró finalmente, mientras Froilán caminó con nervios y se colocó en su cabina. Max sonrió burlonamente como si le hubieran traído una nueva víctima. Froilán con nervios eligió a su personaje e inició el primer round. Max lo acorraló y lo hizo polvo mientras mostraba una sádica sonrisa. Froilán suspiró y el segundo round inició. Esta vez esquivó los ataques y decidió atacarlo con lo que pudo hasta ganarle este round. Max se mostró furioso mientras Froilán seguía nervioso. Mientras el tercer y último round empezaba, este combate ambos se aferraban a no dejarse dañar. La vida de Gil estaba a la mitad, mientras la de Remy 3 golpes más y sería su fin. Mientras tanto Froilán en su mente varios recuerdos pasaban y recordaba la historia de Remy, un solitario hombre con un profundo odio hacia su padre, y a la lucha siendo irónicamente él un luchador. Lo mismo pasaba con Froilán. Él odiaba a su padre y lo que les hizo, pero él terminó haciendo lo mismo, y todavía peor al dejar a su madre con alguien no indicado. Lágrimas resbalaron por sus ojos, pero en eso recordó el final de Remy, quien decidió dejar todo lo malo atrás y continuar su vida hasta encontrar la luz al final del túnel, y ya era hora de dejar también su pasado atrás y seguir adelante, pues ya había encontrado su luz, quien era esa Lopun, y con la que muchas de las veces olvidaba su dolor. Sus nervios y miedos quedaron atrás, y era hora de terminar todo aquello de una vez. Max intentó fulminarlo con un combo que lo acabaría, pero para sorpresa de todos no fue así, puesto que Froilán hizo lo impensable. Él usó el movimiento parry, el cual frenaba cualquier ataque, y en ese momento decidió ponerle su fin a Gil y a Max. Puso un combo que nadie se lo esperaba y así acabó con él. Todos aplaudieron la victoria de Froilán. Max furioso se lanzó hacia él, pero los de seguridad no se lo permitieron y se lo llevaron. Froilán recibió el trofeo de primer lugar y Ricardo y Carol fueron hacia él. Ricardo estuvo sorprendido con lo que vio, pero más sorprendido quedó cuando Froilán le dio el trofeo a él. Tú eres el verdadero ganador, yo solo le di una lección a ese idiota, además que... Y en eso Froilán volteó a ver a Carol. Yo ya tengo algo mejor que el premio del primer lugar. Y tras esas palabras rápidamente el chico besó a la Lopun y en los labios, mientras su amigo se quedó sorprendido. Carol tras recibir ese beso rápidamente abrazó a Froilán. Me alegra corresponderte también. Yo desde hace tiempo sentía algo por ti. Yo rechazaba a mis compañeros de clase debido a que ellos no tenían lo que tú tienes. Y tras eso los tres se fueron del lugar y cada quien se fue por su lado. Ricardo se fue con el trofeo mientras Froilán y Carol decidieron pasar el resto del día juntos. Los días pasaron y los demás miembros de The Nightmare Monsters se dieron cuenta de la relación de Froilán y Carol, y se alegraron por ellos. Un día fue el cumpleaños de Froilán, él ya cumpliría sus 20 años finalmente. Ese día sus amigos le llevaron buenos regalos. Elías le regaló unos cómics de Spawn y Hellboy, Leonor le regaló una pintura que ella misma hizo de él fusionado con un velociraptor rojo con negro, y el último fue de Donovan, el cual lo dejó sin palabras. Se trataba de ni más ni menos que una Neo Geo Ace. ¿Cómo puede ser posible? Esto es realmente una joya de regalo. Jeje, me alegra que te haya hecho feliz. ¿Para qué tener grandes cantidades de dinero si no las disfrutas, y más con tus compañeros? Además el dinero va y viene, aparte no te lo vas a llevar a la tumba. Y mientras ellos seguían en lo suyo, llegaría Carol acompañada de ni más ni menos que alguien que Froilán no veía desde hace años. No era nadie más que su madre de él. Apenas la vio se fue corriendo a abrazarla mientras lloraba. Ella le dijo que se topó con Carol en un mercado y esta le dijo sobre su paradero, además de contarle lo que sucedió en su ausencia. Su hermana conoció a un delincuente y se fue con él abandonando a su madre, pero tiempo el delincuente la dejó y con ello una enorme cantidad de problemas. A Froilán para nada le alegró oír eso, pero igual esperaba que a su hermana aprendiera la lección.
Ese día fue uno de los más felices en su vida, se pudo reunir con su madre además de que asistió al día de graduación de Carol, y conoció finalmente a sus abuelos de ella, una Lopun y anciana amable y un Zoro arcaico cascarrabias pero buena persona en el fondo, y para finalizar los The Nightmare Monsters decidieron finalmente dar a conocer su música, generando así un pequeño grupo de fans. Froilan y Carol fueron felices mientras recordaban aquel día en la biblioteca. Fin.